Revelado, 5 secretos inspiradores para transformar el rechazo en bendición sorprendente. Ricardo, un joven de 18 años de un barrio colorido en Guadalajara, se encuentra atrapado en una tormenta de pensamientos contradictorios. Su sueño de ser médico parece tan lejano, una montaña que mira con la desesperanza de quien sabe que, al enfrentarse a esa cima, podría caer en el abismo del rechazo. Esa mirada despectiva de sus compañeros resuena en su mente como un eco hiriente. Le dicen chico de la calle, con una mueca que subraya la división entre su aspiración y su origen. Cada risa ahogada en los pasillos de la escuela retumba en su corazón, cuestionando su valía, y esa crítica despiadada de algunos maestros le duele más que cualquier herida física. Regresa a casa, donde su madre, Valentina, lo recibe con los brazos abiertos, un refugio de amor en la tempestad de su vida. Ella trabaja en el mercado, luchadora incansable que le repite que la perseverancia es la clave del éxito. Pero mientras su madre habla, las pequeñas balas de la duda siguen disparándose en la mente de Ricardo. ¿Es realmente su historia suficiente para cambiar su destino? Las noches quietas le hacen revivir las historias de su abuela, quien siempre hablaba sobre la fe y la fuerza necesarias para levantarse tras una caída. Con el recuerdo latente de esas enseñanzas, recoge el valor para inscribirse en una universidad de renombre. La superficie de suelo sólido se desplaza y él se siente como un pez fuera del agua en este mundo nuevo. Su corazón late desaforadamente mientras camina por los pasillos. Cada paso sostiene la carga de la inseguridad, su mente acelerada envuelta en una maraña de emociones, de miedo y determinación. Conforme pasan las semanas, las puertas del conocimiento se abren, pero la desigualdad social que ve en las clases lo frustra. La presión enfría sus sueños, cuestionándose si realmente puede ser un médico. ¿Tendrá el derecho de ser un agente de cambio? La sombra del rechazo sigue acechando, y en un momento de quiebre se siente al borde de renunciar a todo. Pero entonces aparece la doctora Elena, una luz en su vida, quien ve en él algo más que un chico de barrio. Su confianza en Ricardo lo hace tambalear entre el miedo y la esperanza, pero la angustia no se disipa del todo. Un proyecto de investigación sobre enfermedades en comunidades marginadas se convierte en el vehículo para canalizar su dolor. Las largas horas pasan, repletas de esfuerzo, pero también de una voz interior que susurra dudas. El día de la conferencia se acerca, un evento que podría marcar un antes y después, pero la ansiedad lo consume. El escenario se siente como un precipicio, y al pensar en su intervención, la respiración se torna irregular, su mente se inunda con preguntas. ¿Será suficiente su esfuerzo para ganarse el respeto que anhela? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la conferencia, vestido con su mejor camisa, se encuentra frente a un público que lo observa con escepticismo. Siente la tensión en el aire como si cada aliento que toma lo acercara a un abismo de crítica. Con las palmas húmedas y la voz temblorosa, comienza a presentar su trabajo. Cada palabra se convierte en un desafío a su historia, su dolor y sus sueños. Pero justo cuando se prepara para absorber las críticas, la doctora Elena se levanta, y sus palabras desatan un torrente de emociones. La sala se enfría, su mente parece colapsar, y Ricardo siente que, en ese momento decisivo, todo lo que ha luchado está en juego. ¿Logrará convertir ese rechazo en una oportunidad o caerá una vez más en la sombra del desprecio? La sala se sumerge en un silencio denso, casi palpable, mientras Ricardo enfrenta el reto de su vida.
Las palabras cortan como un cuchillo, pero lo que siente no es solo miedo, es una mezcla ardiente de esperanza y necesidad de demostrar su valía. En ese instante, la mirada de la doctora Elena se convierte en un ancla. Su gesto firme le transmite una confianza que él apenas comprende. La oratoria no es solo una habilidad para él, es la primera barrera que puede derribar. Cada frase que articula es una construcción, un ladrillo que alza su muro contra las inseguridades y los juicios. Comienza a contar sobre los datos recolectados, las historias escondidas y las realidades injustas que muchas veces se ignoran. Sus manos tiemblan al principio, pero a medida que se adentra en el tema, su voz se vuelve más decidida. Las miradas del público se tornan menos desconfiadas y nota que algunos asienten, identificándose con lo que dice. Al terminar, un aplauso tibio rompe la sensación de encierro que lo había envuelto. Siente que ha dado un primer paso hacia el reconocimiento, pero el camino hacia el cambio aún es largo. Aún no ha llegado a la cúspide de esa montaña que lo había atormentado por tanto tiempo. Mientras se baja del escenario, la doctora Elena se acerca. Su sonrisa es un faro de aprobación. Sin embargo, Ricardo aún siente que no ha cumplido. Los miedos silenciosos que lo atacan cuando está solo regresan rápidamente sembrando preguntas inquietantes. La semana siguiente, las palabras de la doctora lo persiguen. Le habla sobre la importancia de la perseverancia y el valor de contar historias. Ella lo anima a profundizar en el tema y presentar su investigación en un simposio nacional. Pero, en la intimidad de su habitación, las dudas vuelven a surgir como sombras interminables. ¿Y si no es suficiente? ¿Acaso su experiencia como chico de la calle lo convierte en un portador legítimo de esas historias? Decide arriesgarse y trabajar en su presentación, pero cada noche se siente asediado por la incapacidad de lucir como los otros ponentes, con sus trajes elegantes y discursos bien elaborados. A menudo se detiene para observar a sus compañeros de clase. Se pregunta si ellos también sienten ese peso de la autocrítica, o si son simplemente afortunados en su ignorancia. Cada momento de reflexión se convierte en tortura, y la idea de retroceder lo atormenta. Finalmente, una noche, abrumado por el estrés y la presión, llama a su madre. La voz de Valentina, siempre llena de amor y sabiduría, le da pie a un diálogo sincero. Ella lo anima a recordar sus raíces y las lecciones de su abuela, insistiendo en que su historia no limita su potencial, sino que lo enriquece. Esa conversación le brinda un respiro. Cuanto más habla, más su corazón se llena de determinación. La fecha del simposio se acerca rápidamente y él refina su discurso. Ricardo se encuentra en un punto de inflexión, un choque entre sus demonios internos y su deseo de hacer historia. En este punto doloroso, Vera, su compañera de clase, le ofrece ayuda, sugerencias para pulir su presentación. Es un inesperado acto de camaradería que le da la validación que tanto necesita. Un día antes del evento, se detiene en el espejo y repasa su discurso en voz alta. Cada palabra ahora genera un eco distinto, lleno de mucha más vida. Con su corazón latiendo en un ritmo frenético, siente que se encuentra al borde de un cambio radical. Al llegar el día, mientras se prepara para subir al escenario, una pregunta crucial flota en su mente. ¿Estará listo para desafiar no solo los estándares de los demás, sino también los propios? La sala está llena de académicos, y al notar los rostros expectantes, siente esa mezcla de ansiedad y determinación que ya conoce. A medida que avanza hacia el micrófono, una revelación lo ilumina. Esta es su oportunidad para no solo exponer su proyecto, sino también para dar voz a aquellos que han sido silenciados. Sin mirar atrás, él empieza a hablar. Las palabras fluyen como nunca antes había sentido, pero de repente una interpelación interrumpe su discurso, una voz que pregunta no con curiosidad, sino con desprecio. ¿Qué sabe un chico como tú sobre lo que la gente necesita? El desafío ha sido lanzado y Ricardo despierta a una nueva realidad. ¿Responderá a esa provocación o sucumbirá una vez más al miedo del rechazo?
La lucha apenas comienza. La tensión en el aire se torna eléctrica, una mezcla de sorpresa y murmullo recorre la sala. Ricardo siente cómo su respiración se acelera, la provocación lo golpea como un balde de agua fría. ¿Quién era esa voz? ¿De dónde provenía esa descalificación? Sin embargo, en lugar de retroceder, el eco de su madre resuena en su mente. Recuerda quién eres. Esa conexión lo ancla en el presente. Afrontar ese desafío no solo era una cuestión de dignidad, era el punto donde sus miedos se convertían en impulso. Con un parpadeo, decide girar su incertidumbre en fuerza. Un nuevo pensamiento surge. No se trata de él, sino de aquellos que carecen de voz, de los que han vivido lo que él ha vivido. Me llamo Ricardo, empieza, sus palabras más firmes esta vez. Provengo de un lugar donde el hambre era más que una emoción, era nuestra realidad. Pero es precisamente esa lucha la que me ha permitido comprender lo que se necesita para cambiar el mundo. Él puede sentir una ola de atención capturada, un interés genuino. A medida que avanza en su discurso, comparte anécdotas de su infancia, relatos repletos de valor y resistencia que se entrelazan con su investigación. Cada historia añade peso a su argumento y vislumbra su determinación reflejada en los rostros ante él. La incredulidad inicial se disipa, reemplazada por una conexión palpable. La voz que lo había atacado ahora se ahoga entre nuevas preguntas sobre lo que realmente significa la experiencia vivida. Sin embargo, más allá de los rostros, Ricardo lucha contra sus demonios internos. El eco de esa voz sigue resonando en su cabeza, cuestionando su valía. Con determinación, encuentra el coraje que su madre le impartió. La historia de cada uno tiene un poder intrínseco, y su narrativa no es sino un ladrillo en el camino hacia el cambio. La mirada de la doctora Elena en la primera fila se convierte en un faro, guiándolo a una revelación efectiva. Si bien mi historia comienza en la desgracia, es a través de esa experiencia que puedo articular lo que necesitan aquellos que sufren. No soy un experto en teorías, soy un sobreviviente de la realidad. Y mi realidad tiene valor. Esta declaración es como un grito de guerra, no solo para él, sino para cada persona que ha sentido el peso del rechazo y ha sido silenciada. El aplauso que sigue es ensordecedor. Ricardo experimenta una catarsis, un momento liberador en el que él ya no es simplemente el chico de la calle, sino un puente entre el sufrimiento y la necesidad de cambio. La sala vibra con energía transformadora y es entonces cuando se da cuenta de su propósito. Su voz es un arma y su pasado un mapa hacia el futuro. A medida que se baja del escenario, recibe felicitaciones y palabras de admiración, pero riendo entre la ansiedad y la alegría, siente que su viaje no termina aquí. Un profundo deseo de aprender más sobre cómo aprovechar ese poder recién descubierto lo inunda. Ricardo anhela no solo ser oído, sino también entender la estructura del conocimiento que le permita ayudar a otros. Esa noche, mientras revisa sus notas y recibe mensajes de sus compañeros, una nueva idea se cristaliza en su mente. ¿Y si pudiera compartir su historia y las herramientas para que otros transformen sus propias experiencias de rechazo en oportunidades? La emoción se agita dentro de él. Siente que una nueva aventura se inicia. Con un empuje renovado, se propone investigar sobre métodos de comunicación efectiva y liderazgo transformacional. Pero justo en ese momento de claridad, otro pensamiento lo golpea. ¿Qué tal si su viaje no es solo personal, sino una misión por contribuir a una red mayor de personas que deseen cambiar su propia narrativa? El camino se dibuja ante él, lleno de promesas y retos. Por primera vez, una sensación de posibilidad lo envuelve. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo dar ese siguiente paso lo persigue. ¿Será capaz de ser un portavoz no solo de su historia, sino del deseo de muchos otros? La noche avanza y Ricardo se enfrenta al amanecer de un nuevo desafío, uno que lo lleva a la esencia misma de su ser. Pero en el fondo sus dudas resurgen.
¿Será capaz de hacerlo o terminará como aquellos a quienes una vez escuchó desfallecer en el silencio? La respuesta se puede acercar, pero él debe decidir enfrentarse a esa respuesta. A medida que amanecía, Ricardo se encontró frente a un mar de incertidumbres. La idea de convertirse en un portavoz lo excitaba, pero también le generaba una ansiedad palpable. Se pasó la mano por el cabello, reflexionando sobre cómo su viaje de transformación podría ayudar a otros. Sin embargo, no tenía claro por dónde empezar. Inmediatamente decidió que debía profundizar en su conocimiento sobre comunicación. Recordó a la doctora Elena, cuyo aplauso había resonado en su corazón como un almuerzo al alma. Ella había sido una figura clave en su vida académica, siempre dispuesta a ofrecerle su tiempo. Hablar con ella podría no solo proporcionarle guía, sino también una red de apoyo. Acudió a su oficina, donde la docencia y la sabiduría se entrelazaban en cada rincón. «Ricardo», comenzó Elena al verlo entrar, su voz suave pero firme. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Tenía un don para hacer que uno se sintiera en casa, incluso en un ambiente académico estricto. «Quiero aprender sobre liderazgo y comunicación. Siento que tengo algo valioso que ofrecer, pero necesito las herramientas adecuadas», confesó, su voz titubeando, pero su mirada llena de determinación. Elena sonrió levemente, ajustando sus gafas en la nariz. «Comparto tu entusiasmo. La clave reside en cómo nuestras historias personales pueden resonar con los demás. Pero primero debes preguntarte, ¿qué quieres lograr?». La pregunta caló hondo en Ricardo, llevándolo a reflexionar sobre su objetivo. No se trataba solo de él, debía ser sobre cada voz silenciada que deseaba escuchar. «Quiero habilitar a otros para que conviertan su dolor en poder, su rechazo en resiliencia», respondió, su voz más firme. Elena asintió lentamente. «Entonces necesitarás desarrollar dos habilidades imprescindibles, la empatía y la oratoria. Hay un curso sobre habilidades de comunicación en el que podría serte de ayuda. Te aconsejo que asistas». La idea de un curso lo emocionó. Finalmente, había un camino estructurado para el crecimiento que tanto anhelaba. En ese instante, Ricardo sintió que parte de su ansiedad se desvanecía. Había un plan, un norte que lo guiaba. La visión de un futuro donde podría empoderar a otros empezó a esbozarse claramente en su mente, llenándolo de energía revitalizante. Con cada paso que daba hacia esa meta, sus temores parecieron menguar. Se inscribió inmediatamente en el curso, estableciendo metas claras: dominar la oratoria, conectar auténticamente con los demás y fomentar espacios seguros para el diálogo. Sabía que no sería fácil y que el camino estaría plagado de incertidumbres, pero por primera vez su búsqueda parecía tangible. La idea de presentar temas sobre la transformación personal se volvía cada vez más real. Un par de semanas más tarde, se coló en su mente otra inquietud. Debía practicar. Organizó sesiones informales de oratoria en su universidad, invitando a compañeros y amigos. Aunque se sentía vulnerable, estaba decidido a mejorar. Cada palabra se volvió un ladrillo en su nuevo camino. Pronto, sus ensayos comenzaron a resonar con fuerza. La retroalimentación fue abrumadora. «Lo que compartes es valioso, Ricardo. Necesitamos más voces como la tuya», le decía su amigo Marcos, llenándolo de confianza. Poco a poco, el chico que había temido ser relegado al silencio se transformaba en alguien que abrazaba el poder de la narración. A medida que sus habilidades se fortalecían, Ricardo se dio cuenta de que no solo buscaba ser un portavoz, quería ser un catalizador. Su mente bullía de ideas sobre cómo utilizar su historia como un faro para quienes se sentían perdidos, desvalidos por sus propios rechazos. Sin embargo, esa autoestima incipiente comenzaba a despertar nuevos temores. Cada vez que creaba su historia, se preguntaba si sería suficiente, si su relato resonaría en quienes más lo necesitaban. Esa inquietante duda lo sobrecogía de vez en cuando, planteando la posibilidad de que no estuviera a la altura de la tarea que se había propuesto. Pero a la vez, la certeza de que debía continuar empujaba sus límites. ¿Podría mantenerse firme ante el juicio ajeno, sabiendo que su voz podría ser la clave para abrir puertas cerradas para otros?
La presión se intensificaba, y pronto un nuevo evento se acercaba. Una oportunidad para compartir su aprendizaje y su historia en un espacio público. ¿Tendría el coraje para enfrentarse al ambiente que antes había temido? Se sentía al borde de un precipicio y la base de su confianza temblaba. La decisión estaba ante él. ¿Dejaría que sus miedos lo dominaran o tomaría el riesgo y se lanzaría al vacío de lo desconocido con la esperanza de que su voz pudiera iluminar caminos para otros? Ricardo se sentó en su escritorio la noche previa al evento que prometía ser un hito en su camino hacia la oratoria. Sus notas estaban desbordadas de ideas, pero en su mente solo resonaban las preguntas. ¿Sería suficiente? ¿Lograría conectar con aquellos que lo escucharan? Esa lucha interna contrastaba con la imagen de lo que deseaba ser, un portavoz capaz de transformar el dolor en empoderamiento. Antes de dormir, decidió que había llegado el momento de realizar un último ensayo. Con el corazón latiendo con fuerza, se plantó frente a su espejo, buscando en su reflejo la confianza que aún sentía como un sueño etéreo. No se trata solo de hablar, Ricardo, se trata de compartir. Tu historia puede resonar en otros, se repitió en voz alta. A la mañana siguiente, la atmósfera del auditorio era palpable. Las miradas de los asistentes, llenas de anticipación, encendieron en él una chispa de nerviosismo. La sala estaba repleta de estudiantes, algunos de ellos con sus propias historias de rechazo. El micrófono lo observaba como un ojo insidioso, desafiándolo a dar el primer paso. El presentador anunció su nombre. Ricardo sintió que el tiempo se detuvo por un instante. Inspiró profundamente, buscando la calma en su interior. Al caminar al escenario, recordó las palabras de Elena: conectar es más importante que ser perfecto. Esa idea se convirtió en una mantra. La inseguridad que había sentido empezaba a tornarse en determinación. Con voz clara, comenzó a compartir su relato. Habló del dolor que había sentido en su vida, de los episodios de rechazo, las cicatrices que parecían inquebrantables. Sin embargo, también habló de la lucha, de cómo cada caída había sido una semilla que brotó en resiliencia. Mientras avanzaba, las reacciones del público comenzaron a cambiar. Se notaban cabezas asintiendo, rostros que iluminaban. Comenzó a entender el poder de su sinceridad. De pronto, su mente se atascó. Una ola de dudas lo invadió. ¿Y si se reían? ¿Y si ignoraban lo que decían? Pero al mirar a los ojos de la audiencia, recordó su propósito. Habló de la transformación y compartió sus 5 secretos inspiradores para convertir el rechazo en fortaleza. Con cada concepto, intentó tejer un puente emocional entre su experiencia y la de los demás. Al finalizar, el aplauso no solo resonó por la sala, sino que retumbó en su pecho. Una mujer se levantó de su asiento y con lágrimas en los ojos le agradeció por el impacto de su historia. En ese momento, Ricardo comprendió que había hecho más que hablar, había conectado. Su corazón se llenó de un poderoso sentido de propósito. Sin embargo, a medida que se retiraba del escenario, una inquietud lo asaltó. Esa experiencia, aunque gratificante, había sido solo una pequeña parte de su viaje. Sentía que había despertado un insaciable apetito por más. ¿Qué otras verdades no había compartido? ¿Qué más podía hacer para ayudar a quienes vivían en silencio, atados a sus propios miedos? Su mente giraba en torno a nuevas posibilidades, más charlas, talleres y tal vez un libro que reúna sus ideas. Sin embargo, también comenzaba a sentir el peso de la responsabilidad. Los ojos de aquellos que lo escucharon ahora reposaban en él. Mientras se adentraba en el pasillo, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Marcos. Increíble lo que hiciste, pero esto es solo el principio. Hay algo más que necesitas saber. La curiosidad se apoderó de Ricardo, haciéndole preguntarse qué nuevos secretos estaba a punto de descubrir. La incertidumbre lo envolvía nuevamente, pero esta vez era diferente. Había sentido el poder de su voz. Ahora, un nuevo horizonte esperaba ser explorado,
uno que prometía revelaciones que podrían cambiar no solo su vida, sino también la vida de muchos otros. Ricardo tomó un momento para respirar hondo y procesar el mensaje de Marcos. La adrenalina del escenario aún corría por sus venas, pero ahora una mezcla de inquietud y expectativa se apoderaba de él. ¿Qué más iba a descubrir sobre mí?, se preguntó, mientras su mente giraba en torno a las implicaciones de lo que había iniciado. Esa simple charla había sido un punto de inflexión, pero sentía que había mucho más por explorar. Decidido a enfrentarse a lo desconocido, buscó a Marcos, quien le había mencionado en el pasado su propia experiencia con el rechazo y cómo había transformado esa adversidad en una herramienta de crecimiento personal. Al encontrarlo en un rincón del auditorio, Ricardo se sintió atraído a escuchar lo que su mentor tenía que decir. Marcos sonrió al verlo. «Ricardo, tu presentación fue formidable, pero el verdadero reto comienza ahora. Te he estado observando. Hay algo especial en ti, algo que podrías llevar a otros niveles». Sus palabras, aunque alentadoras, encendieron una chispa de duda en Ricardo. ¿Qué podría ser tan especial en mí?, pensó, sintiendo que aún era solo el chico que había luchado por superar el rechazo. «Quiero que te enfrentes a un desafío», continuó Marcos, con una mirada seria. «Es hora de que lleves tu historia más allá de un simple discurso. Quiero que organices un taller y guíes a otros a través de tu proceso de transformación. Deja que ellos también conviertan su dolor en poder». La propuesta resonó en la mente de Ricardo. No solo era una oportunidad para ayudar, sino también un camino hacia su propio crecimiento. Pero a medida que la idea tomaba forma, las dudas comenzaron a asaltarlo nuevamente. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasará si me falto al respeto a mí mismo o a ellos al no cumplir con sus expectativas? La amargura del rechazo, una sombra aún presente en su interior, parecía amenazar con arruinar sus planes. «Ricardo, el poder de lo que hiciste no está en ser perfecto, sino en ser auténtico. Tus inseguridades son una parte de ti, pero no las dejes definirte. Este testimonio es el puente que pueden cruzar otros». Las palabras de su mentor calaron hondo, pero la lucha continuaba. Aprovechando el momento, Ricardo se sumió en una reflexión introspectiva. ¿Cómo podría estructurar ese taller? Debería ser un espacio seguro, donde las historias fluyeran libremente, donde el rechazo se transformara en una fortaleza colectiva. Visualizó a diferentes personas compartiendo sus experiencias, las risas y las lágrimas que lo acompañarían. Con esa idea en mente, comenzó a elaborar un plan. ¿Qué temas abordar? ¿Cómo fomentar el diálogo? Y, más importante aún, cómo se mantendría fiel a su propia narrativa sin perderse en las voces de los demás. La presión aumentaba, pero su determinación comenzaba a solidificarse. A medida que los días pasaban, dedicó tiempo a investigar sobre dinámicas grupales y técnicas para facilitar conversaciones profundas. De repente, se dio cuenta de que había un nuevo nivel de responsabilidad que adoptar. No solo se trataba de su historia, sino del papel que él jugaría en el viaje de otros. En la noche previa a su primer taller, una mezcla de nerviosismo y emoción lo aturdió. Se sentó en su nueva oficina improvisada, surrounded by notes and pamphlets he had created. «Tengo que dar lo mejor de mí», se dijo. Su rostro se iluminó con determinación, aunque no podía evitar que una inquietud en el fondo de su ser preguntaba si realmente estaba preparado. Justo cuando iba a cerrar su computadora, recibió otro mensaje de Marcos. «Estoy orgulloso de ti, pero recuerda, en el camino hacia adelante surgirán más desafíos. Mantente dispuesto a enfrentar tus miedos». Esa última línea resonó con más fuerza que antes. Aprender a desafiar sus propios límites se estaba convirtiendo en un mantra. Y entonces, en ese instante, Ricardo supo que no solo podía ayudar a otros, podía finalmente ayudar a su propio ser. A medida que la fecha del taller se acercaba, sintió que un nuevo conflicto personal se dibujaba. ¿Podría realmente guiar a otros si él aún luchaba con sus propios temores? Se dio cuenta de que esta batalla era solo otra fase en su evolución. Había algo más que debía enfrentar, y la certeza de ello lo llevó a preguntarse,
¿Sería este el momento en que finalmente se vería como el hombre que siempre quiso ser, o se dejaría consumir por sus propias inseguridades? El eco del mensaje de Marcos resonaba en su mente, dejando una pregunta abierta que lo llevaba a una nueva travesía hacia el autodescubrimiento. La mañana del taller llegó con un aire de expectativa que envolvía a Ricardo. Se despertó con el corazón acelerado, y aunque su mente estaba llena de dudas sobre su capacidad para guiar a otros, una voz interior insistía en que este era su momento. La primera vez que se asomó al espejo, se vio a sí mismo y notó una ligera transformación. El reflejo que observaba no era la imagen de un chico avergonzado, sino el rostro de un hombre determinado a compartir su historia. Con cada paso hacia el lugar del taller, sintió que la energía alrededor de él cambiaba. Al llegar, se encontró con un salón que, aunque vacío, parecía emitir una vibración melódica. Se sentó, rodeado de sillas vacías, y comenzó a repasar sus notas, revisando una y otra vez cada palabra, pero sobre todo los mensajes que deseaba transmitir. De pronto, una idea radical se le ocurrió. El taller no debería ser simplemente un intercambio de pensamientos, sino un espacio donde cada voz contara. La clave era la autenticidad. Como bancario forjado, reflexionó sobre las dinámicas de sus presentaciones pasadas y cómo había utilizado su voz para tocar el corazón de otros. Pero esta vez no se trataba solo de él, se trataba de facilitar una experiencia colectiva. Ante la hoja en blanco de su agenda, el miedo comenzó a evaporarse, dejando espacio para la emoción. Si quería que otros se abrieran, él debía ser el primero en mostrar su vulnerabilidad. Los participantes comenzaron a llegar, uno a uno. Ricardo, en medio de las sonrisas tímidas que encontró, sintió que también se creaba una atmósfera de complicidad. Se presentó con un relato personal, una historia que abarcaba sus momentos más oscuros y la lucha que había enfrentado al enfrentar el rechazo. Con cada palabra, el miedo se convertía en fuerza, su voz resonaba con autenticidad. Al finalizar, el silencio se sintió prolongado, como si todos tuvieran que procesar lo que acababan de escuchar. El rechazo puede transformar tu vida, afirmó, y en ese instante notó la chispa en sus ojos. Se dio cuenta de que los demás integrantes del taller estaban empezando a conectar. Preguntas comenzaron a emerger de sus muertes silenciosas, las historias se entrelazaban y el ambiente se cargaba de emoción. Cada testimonio compartido era un ladrillo que ayudaba a construir un puente hacia el entendimiento y la empatía. Se sintió orgulloso de crear un espacio donde todos pudieran alzarse. Sin embargo, a medida que fluía la conversación, Ricardo descubrió un desafío inesperado. Un participante, llamado Daniel, levantó la mano con una expresión de frustración. ¿Y si nunca supero mi dolor? ¿Y si este rechazo se convierte en parte de mi identidad? La pregunta lo paralizó, un eco de sus propias incertidumbres resurgió. Con el sudor en las manos y el espíritu en la cuerda floja, Ricardo enfrentó la dura realidad que se manifestaba. Es fácil dejarse consumir por lo negativo, comenzó a responder, pero cada vez que lo enfrentamos, creamos espacio para la sanación. No significa que debamos borrar nuestra historia, al contrario, debemos aprender a honrarla y usarla como plataforma para crecer. En sus ojos vio un destello de curiosidad, como si Daniel dudara por un instante, pero la lucha interna era palpable. Ricardo sabía que era el momento de profundizar en el dilema. ¿Hasta dónde podría llegar si se permitía ser vulnerable? La certeza de que no tenía respuestas definitivas golpeó su mente. ¿Era capaz de guiar otro corazón perdido hacia la luz cuando él mismo aún estaba navegando en su propia oscuridad? El taller avanzó, y Ricardo enfrentó sus propios temores, cada cuestionamiento desatando nuevas capas de autodescubrimiento. Al final del día, cuando las historias se fusionaron en una narrativa colectivos, una poderosa idea comenzó a formar una semilla en su interior. El dolor no es solo un obstáculo, sino un maestro.
Aceptar esto lo llevó a cuestionar su propio proceso en un contexto más amplio. ¿Qué conocimiento había adquirido realmente? Mientras la reunión se cerraba, una sensación de diminuta libertad le invadió. Ricardo se dio cuenta de que había tocado algo profundo en sí mismo. Había abierto una puerta que lo guiaba hacia una nueva apariencia de fuerza. La conexión con cada participante representaba un avance hacia su propio sanamiento. Cuando se despidieron, cargados de un nuevo aire de esperanza, sintió cómo cada abrazo y cada palabra de agradecimiento transformaba su propia lucha en algo poderoso. Sin embargo, al regresar a casa, un dilema le atormentaba. ¿Habría podido ir aún más lejos o estaba limitado por las inseguridades que aún lo acechaban? La pregunta quedó flotando, desafiándolo a enfrentarse a sí mismo como nunca antes. Era el momento de buscar aún más. Había un viaje largo por recorrer, y la próxima etapa estaba esperando. La carrera hacia un autodescubrimiento profundo apenas comenzaba, y la nueva incertidumbre de lo que venía lo tenía al borde del abismo de la transformación personal. Ricardo se despertó al día siguiente con el eco del taller aún reverberando en su mente. Ese sentimiento de conexión, esa fragancia de autenticidad que había albergado en el ambiente, lo guiaba hacia reflexiones más profundas. Mientras se preparaba para el trabajo, una chispa de inquietud prendió en su interior. El éxito en el taller no podía ser un evento aislado. Necesitaba continuidad, un camino que pudiera seguir mientras exploraba su propio proceso de sanación. En la rutina de su día a día bancario, la esencia del taller se desvanecía lentamente, enfrentándolo a una elección crucial: seguir el camino conocido o aventurarse en lo desconocido. Durante los largos momentos de espera entre clientes, reemplazó las hojas de cálculo y los números por sus notas del taller. Cada palabra resonaba como un mantra, cada fragmento de conversación se convertía en un ladrillo para extraer aprendizaje. Sin darse cuenta, su mente comenzó a hilar una estructura. Cada día quería profundizar un nuevo secreto que había descubierto en el taller. Su primer descubrimiento lo llevó a cuestionar la forma en que había manejado su propio rechazo. El rechazo no define tu valor, se repetía. En su experiencia, había dejado que el dolor lo anclara en un lugar oscuro, como si cada no fuera un azote en su autoestima. Al acercarse a un cliente que lo ignoraba, decidió adoptar una nueva perspectiva. No era el rechazo en sí lo que lo hería, sino la interpretación que él hacía de las situaciones. Al ver cada interacción desde un lugar de aprendizaje, sentía que podía redefinir su narrativa. Sin embargo, no todo era tan simple. Un nuevo desafío emergió en su entorno laboral. Un proyecto crucial necesitaba un líder, y las miradas recaían en él. La incertidumbre lo invadió. Su instinto le decía que si fracasaba, eso reafirmaría su temor al rechazo. Estrategias de evasión comenzaron a cruzar su mente, pero recordó sus enseñanzas del taller. Decidió hacer un esfuerzo consciente por abrirse a la posibilidad de ser vulnerable en esa reunión inicial, compartiendo sus propias inseguridades sobre el proyecto y su intención de aprender del proceso. El día de la presentación llegó, y al sentarse frente a su equipo, su corazón latía con fuerza. En lugar de enfocarse en ser visto como el experto, prefirió ser el facilitador, unirme al viaje con sus colegas. He enfrentado mi propia inseguridad en este tipo de situaciones, confesó, y hoy estoy aquí para enfrentar esto juntos. La sala se llenó de murmullos y el ambiente cambió. La vulnerabilidad se había convertido en un puente, no solo para conectar con sus compañeros, sino para abrir un diálogo honesto y productivo. Los días transcurrieron, y con cada pequeño avance en el proyecto, la confianza de Ricardo creció. Analizaba las interacciones, ajustaba estrategias presentadas y se daba cuenta de cómo el rechazo había sido un maestro. Ironías del destino. Las críticas constructivas que antes lo habrían desanimado, ahora se convertían en oportunidades de refinamiento. Cuanto más se sumergía en su propio proceso, más fluía la colaboración. Sin embargo, al llegar a la culminación del proyecto,
Una sombra se cernía sobre él. Aquella elección de ser vulnerable le había permitido descubrir nuevos caminos, pero también lo obligaba a confrontar una verdad perturbadora. ¿Qué sucedería si todo terminara en un nuevo rechazo profesional? La duda lo acechaba, amenazando con descarrilar su progreso. Al enfrentar su propio reflejo nuevamente, la pregunta resonó más fuerte que nunca. ¿Sería suficiente esa transformación interna para sostenerse ante la adversidad externa? Su corazón sabía que dar el siguiente paso significaba abrazar esos miedos una vez más, ir más allá del dolor y seguir desafiándose psicológicamente. Con la presentación final a la vista, la sensación de incertidumbre lo asaltaba, y se dio cuenta de que estaba al borde de otro precipicio emocional. Enfrentar al mundo nuevamente podía ser una oportunidad de crecimiento o una mera prueba de su valor. Todo dependía de su decisión en ese preciso momento, el tipo de decisión que podría cambiarlo para siempre. ¿Se atrevería a dar el salto hacia lo desconocido y permitir que el rechazo se convirtiera en otra bendición inesperada? El día llegó. Ricardo se encontraba frente a su computadora, la fecha de la presentación en la pantalla, recordándole la importancia del momento. La sala de conferencias, considerada un espacio neutral para muchos, se convirtió en la arena de su lucha interna. Su mente danzaba entre el deseo de impresionar y el temor de fallar. Sin embargo, lo aprendido en el taller se había filtrado en su conciencia como un sonoro eco. El rechazo no define tu valor. Con cada paso hacia el auditorio sintió el peso de las expectativas, no solo las suyas, sino también las de su equipo. Si se caía, no solo sería un tropiezo personal, podría llevarse consigo las esperanzas de otros. Se sentó, tomó una respiración profunda y los rostros expectantes se fijaron en él, esperando ser guiados. Este no era solo un proyecto, era su oportunidad de aplicar lo aprendido, de transformarse, en tiempo real, desde un líder que ha sido moldeado por el miedo a un líder que permite la vulnerabilidad. A veces, el camino hacia el éxito es una serie de fracasos disfrazados. Empezó con suavidad. Las palabras fluyeron, entrelazando experiencias personales con los lineamientos del proyecto. Compartió no solo datos, sino también las inquietudes que lo acompañaban. Me gustaría compartir algo que he aprendido sobre mí mismo. Ser vulnerable es aterrador, y admitirlo me desafía a superarlo. Con cada palabra, la tensión fue disipándose. Su apertura permitió que otros se unieran, ofrecieran sus perspectivas e inquietudes. Y así, el encuentro se transformó en una colaboración real, donde cada idea se sumó para fortalecer el proyecto en lugar de debilitarlo. Ricardo sintió una conexión, un hilo invisible que unía a todos en la sala. Justo cuando pensó que había tocado fondo en su evolución, la magia comenzó a suceder. La presentación terminó en un aplauso espontáneo. Sus compañeros, antes reticentes, ahora se sintieron parte de algo importante, unidos por la vulnerabilidad que él había compartido. Pero mientras su corazón latía con la adrenalina del éxito, otra inquietud surgió. La culminación del proyecto no solo traería elogios, sino también el inevitable escrutinio de altos mandos. La posibilidad de un repentino rechazo se asomaba nuevamente, lista para amenazar el delicado equilibrio que había logrado construir. Había ganado en esa sala, pero el verdadero examen lo esperaba al salir. Una vez más, se enfrentaba a dos caminos: permitir que el miedo lo paralizara o continuar adelante con el compromiso de convertirse en el arquitecto de su propio destino. Mientras regresaba a su oficina, una idea floreció en su mente. Si el rechazo pudiera ser una herramienta de crecimiento, entonces necesitaba más preparación, una estrategia para hacer frente a tales situaciones. Comenzó a formular un plan. Cada semana se enfrentarían a una revisión de desafíos, donde él y su equipo identificarían sus miedos e ideas para convertirlos en oportunidades. Así, Ricardo no solo aplicaría las enseñanzas del taller, sino que también las expandiría a su entorno laboral. Con cada paso que daba, la curiosidad crecía en su interior.
¿Qué otros secretos me esperan en este camino?, se preguntó. Se sintió impulsado por una nueva pregunta. ¿Podría transformar cada obstáculo en un nuevo peldaño hacia su evolución personal? La incertidumbre volvió a aparecer, pero esta vez no como un enemigo, sino como un incentivo a seguir adelante. Justo antes de cerrar la puerta al taller, una advertencia sutil se activó en su mente. Este viaje de transformación no estaba solo en el ámbito de lo personal, lo profesional se entrelazaba inevitablemente en su camino. ¿Cuáles serían las repercusiones de su transformación al enfrentarse a la realidad del rechazo en su carrera? La presión aumentaba y su cerebro comenzaba a trazar un mapa de nuevas emociones y posibilidades. Cada paso en este nuevo territorio se sentía arriesgado, pero lo estimulaba enormemente. Estaba a punto de descubrir que la mayor bendición del rechazo no era solo el crecimiento personal, sino las conexiones que se formaban cuando uno decide ser valiente. Sin embargo, mientras el eco de su determinación resonaba en su mente, una sombra de duda volvía a acechar. La verdad incómoda siguió persistente. Lo que había conquistado en el taller podía desmoronarse si se encontraba con un nuevo desaire. ¿Se atrevería a enfrentarlo de nuevo y dejarse enseñar por el proceso? Así, se quedó mirando por la ventana, contemplando el horizonte mientras la próxima aventura se perfilaba en la distancia. Ricardo se despertó con un renovado sentido de propósito. La experiencia del taller había dejado una huella indeleble en su vida, fomentando en él un deseo inquebrantable de ser una voz para los que, como él, habían luchado contra el rechazo y la duda. Mientras se preparaba para el trabajo, revisó la lista de temas que había formalizado. Su historia personal había dejado de ser una carga, se había convertido en un vehículo de empoderamiento. Desde aquel momento decisivo, Ricardo había decidido no solo compartir su experiencia, sino estructurarla de forma que pudiera impactar a otros. Su jornada hacia la empatía y la autocomprensión lo llevó a establecer un programa semanal en su espacio laboral, donde sus compañeros pudieran expresar sus miedos, narrar sus historias y, en conjunto, aprender que el rechazo podía ser transformado en un peldaño hacia el éxito. Con la presentación final del proyecto a la vista, Ricardo se sintió preparado. Había tomado cada crítica y cada acierto como lecciones aprendidas, y el miedo que una vez lo había paralizado se había vuelto un crítico constructivo en lugar de un enemigo. Al entrar a la sala de conferencias, el ambiente estaba impregnado de expectativa. Cada rostro reflejaba la necesidad de conexión, de relatos sinceros que resonaran en sus corazones. «Hoy no solo vengo a exponer un proyecto», comenzó, su voz firme pero con calidad. «Vengo a compartir un viaje que comenzó con el rechazo, pero que ha tomado la forma de una bendición inesperada». La atmósfera cambió casi al instante. El público se inclinaba hacia adelante, deseoso de escuchar más. A medida que relataba sus experiencias, sus palabras se convirtieron en un puente entre él y sus compañeros. Ricardo habló sobre la transformación personal, los momentos de debilidad y la llegada del autoconocimiento. A medida que profundizaba, invitó a los presentes a compartir sus propios relatos. Cada historia era un poema de resiliencia, la sala se llenaba de ecos de vulnerabilidad y fuerza. Lo que había comenzado como una incertidumbre creció hasta convertirse en un fenómeno de conexión inquebrantable. Al finalizar la presentación, los aplausos resonaron con una potencia renovada. Las palabras que comenzaron como simples frases de un chico de barrio se habían transformado en discursos de fuerza, de comunidad, de amor propio. Al bajarse del escenario, la doctora Elena se acercó a él, su sonrisa irradiaba orgullo y validación. «Has crecido, Ricardo, has demostrado que tu voz merece ser escuchada y has cambiado el entorno para mejor».
Esa validación externa resonó profundamente en su interior. Había pasado de ser un joven lleno de dudas a un líder que ha encontrado su voz. Con cada pequeño éxito, la confianza que había albergado se convirtió en una base sólida. No solo había logrado superar las críticas, sino que había transformado su propia historia en un faro de esperanza para otros. Ricardo se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de alcanzar el éxito profesional o de ser un líder reconocido. Se trataba de un compromiso con él mismo y con su comunidad. La semilla que había sembrado comenzaba a florecer. Un cambio verdadero era posible en su vida y la de aquellos que lo rodeaban. Al llegar a casa esa noche, Ricardo sintió una profunda satisfacción. Sabía que las inseguridades nunca desaparecerían del todo, no obstante, estaba preparado para enfrentarlas, para convertir cada revés en una oportunidad. Tomaría cada paso como un escalón más hacia el crecimiento. Con el corazón ligero y una risa sincera en sus labios, se sentó a escribir un nuevo capítulo, no solo de su vida, sino de las vidas que impactaría a través de sus talleres. La historia de su lucha ya no era solo suya, ahora era un legado que esperaba compartir con el mundo. El horizonte que antes parecía inalcanzable se abría ante él, repleto de posibilidades. La trama de su vida cobraba sentido en un constante vaivén de aprendizaje, aceptación y transformación. Es momento de que ustedes, queridos amigos, se unan a esta travesía, queridos amigos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse nuestras historias emocionales llenas de inspiración. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a difundir más mensajes de superación personal. No duden en comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Necesitan ser parte de esta comunidad de crecimiento. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.